Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segundo día de este seminario o taller de actualización para docentes. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos encontramos aquí en la Escuela de Historia, en el Salón 303, así también a quienes pues, nos estarán acompañando en las redes sociales en este momento, viendo en vivo, y quienes se conectarán durante pues, el tiempo que la transmisión va a estar ahí disponible. Así que bienvenidos a todos en este segundo día. También bienvenidos a los conferencistas que pues, estarán con nosotros esta jornada. Para iniciar, pues solo un pequeño recordatorio de la asistencia que, pues tanto para quienes están en línea, va a estar colocado un enlace al final de la actividad, y para quienes nos encontramos acá presencialmente, pues también al final vamos a estar compartiendo el código QR, al igual que ayer, para que registremos nuestra asistencia. Entonces, de nuevo, en nombre de las autoridades de la Escuela de Historia, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar entonces en este momento, y antes de entrar de lleno a las conferencias, tenemos unas palabras de introducción por la maestra Andrea Monroy en este momento. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a esta 29 edición del Seminario Taller de Actualización Docente para profesores y profesoras en servicio de Ciencias Sociales. Nuestra semana pues ha versado o va a versar en torno a la inteligencia artificial. Ayer ya tuvimos un primer acercamiento en esta temática, y hoy nos adentraremos en el mundo de la investigación con dos profesionales a quienes presentaremos en un momento, y que además pues harán también un vínculo con esta temática, demostrándonos que la inteligencia artificial puede ser realmente una herramienta que nos puede ayudar a ir pues logrando procesos de investigación efectivos, y sobre todo retomando quizá algunos aspectos que, como bien lo menciona nuestro título de hoy, la historia posiblemente ha dejado atrás o ha olvidado. También es importante que tomemos en cuenta la dinámica de nuestro seminario taller, que hemos decidido para este año sea de manera híbrida. De tal cuenta, como ustedes se pudieron observar, el día de ayer se quedó la transmisión grabada. Esta ya fue quitada de nuestra página de Facebook porque el video será trasladado al formato de YouTube. Lo encontrarán hoy por la tarde ya. Y lo mismo sucederá con nuestra conferencia de hoy. Quedará grabada en nuestro perfil de Facebook durante 24 horas, y unos minutos antes de iniciar nuestra siguiente conferencia de mañana, será nuevamente retirada de nuestro perfil de Facebook y mandada a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué lo hacemos? Porque seguramente muchos y muchas de quienes están en este momento conectándose, o que quizá lo puedan hacer de manera diferida, tengan esas 24 horas para poder llevar el seminario taller, a lo mejor por la mañana, al mediodía, en un espacio que tengan ustedes libre para poder hacerlo, y la asistencia se queda abierta. Luego será cerrada para avanzar con nuestra conferencia como la que vamos a tener hoy. Y así en cada uno de los días, hasta finalizar con el último cierre el día viernes, dado que nuestra última conferencia será el día jueves, igual a las 4 de la tarde. Les invitamos a acompañarnos a lo largo de esta semana y a completar su asistencia, así como nos indicaba Luz Miguel hace un momento, que será colocada al finalizar la conferencia. Me permito en este momento también entonces presentar a nuestros dos conferencistas de esta tarde, contarles un poco al respecto de ellos, y al mismo tiempo ir contándoles que también a través de los comentarios que nos hicieron ayer en nuestra publicación, hoy hemos implementado unos micrófonos que se conectan directamente a nuestra transmisión, así que esperemos que el audio esté mucho mejor. Invitamos a las personas que se encuentran en nuestra página de Facebook que nos cuenten si han logrado escuchar mejor esta transmisión. Entonces me doy paso a presentarle a nuestros conferencistas de esta tarde. Para empezar, el doctor Guillermo Zúñiga Diegues. Él es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, posee una maestría en Administración Educativa, un posgrado en Planificación Curricular, y es licenciado en Historia y profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales por nuestra Casa de Estudios.
Ha sido revisor académico internacional, acreditado por la Universidad Nacional Autónoma de Chile, autor de 46 libros, profesor titular 12 en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, es docente en la Escuela Superior de Arte también de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Derecho en sus programas de posgrado, también en la USAC. Asimismo, ha sido docente en la Universidad Regional a nivel de posgrado, Derecho Constitucional. Recibió la Orden Tomás Cresto en Argentina, la Orden Departamental de Educación en Guatemala y la Orden Antonio José de Irizarry en grado de Gran Cruz en Guatemala, así como varias distinciones dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que le agradecemos, doctor, que nos haya acompañado, que nos acompañe en esta tarde y haya aceptado esta invitación. Asimismo, le acompañarán durante la conferencia el licenciado Justo Castillo Galindo, también ampliamente conocido en nuestra casa de estudios. Él es licenciado en Historia y profesor de enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales por la Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos. Es profesor titular 12 aquí en la Escuela de Historia y también en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, FPEM. Ha sido docente en las facultades de Ingeniería, de Economía y de Trabajo Social de la USAC. Posee además distinciones en la Universidad de San Carlos por sus servicios docentes, coordinador también de la Estudiantina de Trabajo Social y obtuvo la distinción de la Casa de la Cultura de Huehuetenango y de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, además de un excelente músico que seguramente el año pasado nos acompañaron ustedes en las actividades de aniversario y ahí pudimos también tener el gusto y el honor de poder escucharle. Así que sin más, vamos a dar paso entonces a la conferencia La Historia Olvidada en esta tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes, qué privilegio el estar hoy acá y vamos a dirigir la plática esencialmente hacia el núcleo central del seminario, que son los maestros en servicio que imparten ciencias sociales. Entonces vamos a compartirles un poco sobre lo que se ha estado trabajando en esta serie, La Historia Olvidada. Aparte de 2 libros que se les enviaron de parte de la organización, uno es sobre cementerios y otro relacionado con el desarrollo urbano de la ciudad, tienen datos muy importantes y eso nos permite abreviar muchos de esos detalles. Además también hay 12 videos. Uno con la temática de hoy, digamos la primera parte, que concierne a la figura de don Antonio José de Irizarry. Eso lo tienen ustedes en esta presentación y otros temas sobre inteligencia artificial aplicado a la investigación. Entonces, con eso pues esperamos contribuir en algo al desarrollo de lo que es la enseñanza, el aprendizaje de la historia. Muy bien, en esto hemos trabajado básicamente con el licenciado Justo Castillo. En un momento va a estar él por acá. Adelante, licenciado. Todo empezó con este proyecto, con este libro, Pensamiento y obra de don Antonio José de Irizarry, el cual presentamos el año pasado en el Congreso Centroamericano de Historia celebrado en Honduras. Y a partir de ahí surgieron varias inquietudes en relación al tema, porque vimos que no estaba la temática agotada, que todavía había mucho por compartir. Y fue así como
decidimos hacer la segunda parte del libro. Pero en este proceso nos encontramos con, podríamos decir, un hallazgo para nosotros sensacional: descubrir el panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior, que está en el Cementerio General. Por cierto, un sitio que nadie conoce y no hay documentación al respecto en el cementerio. Al encontrar esta tumba de Irizarry, encontramos también que ahí se encontraba don Domingo Estrada, otro gran escritor y literato guatemalteco. Tuvimos que empezar por ver todo ese recorrido de estas personalidades, y eso lo van a tener ustedes en el video. Aquí en la foto, ¿por qué está el Palacio de Correos y Telégrafos? Porque ese fue el lugar, la casa que habitó don Antonio José de Irizarry, muy cerca de la casa de José Cecilio del Valle. ¿Saben en dónde está ubicada, verdad? Donde actualmente es el Club Guatemala. Esa fue el lugar de la casa de Valle. Y bueno, entonces ahí surgió la idea de trabajarlo como, digamos, no solo datos biográficos, sino lo que se refiere a plazas, tumbas y lugares de residencia. Porque al encontrar la tumba de Domingo Estrada, surge otro hallazgo: Fernando Cruz y María Cruz, dos personajes fascinantes, dos literatos diplomáticos excepcionales. Entonces la producción de ellos es magnífica y realmente costó conseguir sus obras, pero logramos poco a poco irlas consiguiendo, y fue así como esto abrió más el espacio para seguir buscando, indagando. Y sobre todo hemos tenido mucho tiempo de presencia en el Cementerio General. Fíjense que esta es la tumba de don Antonio José de Irizarry, así en esas condiciones. Se robaron las letras, como no es el único caso. Sobre todo en la pandemia, ahí fue una limpia casi generalizada. Desde antes ya estaba y sigue. Entonces, recorriendo las sombras, hay que estar reconstruyendo. ¿Cuál es el título? Que dice ahí, para encontrar la certeza de esta tumba. Pues ahora Irizarry murió en el exterior, por eso se llama el Panteón de los Guatemaltecos Ilustres Fallecidos en el Exterior. Él murió siendo el representante diplomático de Guatemala en Estados Unidos, y por un tiempo fue de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. O sea, tuvo 3 representaciones. Y a grandes rasgos, de lo extraordinario de Irizarry, poco conocido en nuestro medio, muy poco conocido. Su carrera fundamentalmente la hizo en América del Sur, en Chile, donde fue ministro de Relaciones Exteriores, intendente de varias provincias de Colchagua. El ejército le dio el grado de coronel, pero fue un coronel pacifista, encargado de hacer tratados de paz. Luego fue embajador de Chile y Argentina, representándolos en Londres. Y en esa sede, él tuvo como su secretario particular nada menos que don Andrés Bello. Eso ya dice mucho de la calidad del personaje. Y para cerrar su carrera con broche de oro, fue director supremo de Chile en 1814. Es decir, un guatemalteco que llegó a ser presidente de Chile. Ese fue don Antonio José de Irizarry. Su peor época fue cuando estuvo en Guatemala, entonces ya lo verán ustedes en el video. Luego terminó como representante diplomático en Estados Unidos, ahí murió, y gracias especialmente a las investigaciones de don Carlos Bauer Páez, Carlos García Bauer, perdón, sí, es que se pudieron repatriar los restos de Irizarry en 1968. Anteriormente se habían traído los restos de Domingo Estrada, Fernando Cruz y María Cruz. Solo que Fernando Cruz y María Cruz no están aquí en este panteón, están en el panteón familiar.
están en otras condiciones. Aquí sí son unas condiciones deplorables, tristes. Ese es un basurero, un lugar inseguro. Miren, la última vez que fuimos, hasta tristeza nos dio ver cómo están rayadas las tumbas. Entonces, ante la inoperancia, la indiferencia de nuestras autoridades, definitivamente, a veces pensamos mejor los hubieran dejado donde estaban, porque aquí sí que no tiene ninguna consideración. Cada uno de los representantes, personajes internacionales, pues de la talla de Miguel Ángel Asturias, se refieren a lo que fue don Antonio José de Irizarry, Benjamín Vicuña Maquena. Ricardo Montaner no es el cantante, es un historiador chileno. En su ingreso a la academia, pues, hablan sobre Irizarry, Bernardo de O'Higgins, máximo líder de la independencia chilena. Fue uno de sus principales elementos, Luis Cardosa y Aragón, que se refiere a Irizarry como uno de los grandes talentos y escritores. José Rodríguez Serna, don Andrés Bello. Fue el más grande de los hablistas españoles, sacudió la conciencia americana, difundió la cultura en un continente que estaba en busca de su destino, de las mejores luces. Rubén Darío. Entonces, solo personalidades, ¿verdad? Y esto no necesita mucha presentación. Don Marcelino Menéndez Pelayo. Bueno, aquí es el momento de encontrar la tumba de Irizarry y Domingo Estrada. Y esto es en la actualidad. Deplorable. Entonces así seguimos con cada uno de estos personajes, su importancia, y realmente no hay ningún reconocimiento hacia ellos. Fernando Cruz fue ministro en la época de Barrios, participó en los tratados de límites con México, y cuando se encuentran las celebraciones alusivas a alguna actividad cívica, don Fernando Cruz era el orador oficial. Entonces, un extraordinario escritor, diplomático. Gracias al Fernando Urquizú logramos ubicar la casa de los Cruz, Avenida Juan Chapín, Callejón del Judío. Todavía está ahí, esa casa. Y esto es en el cementerio general, miren, diferente a la tumba de Irizarry. María Cruz, un insigne poeta. Yo aquí me encontré que solo una persona conocía sobre María Cruz, de Andrea Monroy. De ahí es tremendamente desconocida, pues. Hasta en eso era una indiferencia total. Bueno, entonces esto nos llevó a seguir ampliando en el tema para el segundo libro, que ya está terminado, que se llama Plazas y Tumbas, de personajes ilustres del siglo XIX en Guatemala y Honduras. Trabajamos 2 personajes de Honduras, Valle y Morazán, y 4 personajes guatemaltecos, los anteriormente mencionados, y le sumamos la figura de Mariano Gálvez, quien también falleció en el exterior. Acá, bueno, Morazán está enterrado, está su tumba en el cementerio Los Ilustres en San Salvador, pero les insistimos a los colegas, a los maestros, al escribir un libro no se trata de venir a repetir lo mismo que ya se dijo. ¿Qué vamos a aportar de novedoso? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo impactante? ¿Qué es lo determinante? Los restos de Morazán no fueron depositados en esa tumba. Y eso tenemos documentación para comprobarlo. A la derecha ven ustedes la figura ecuestre de Morazán que la han visto, ¿verdad? Cuando han ido a Tegucigalpa, en la plaza central. Pero nada que ver con Morazán. Ese es un militar súper elegante francés. Y el primero que lo indicó fue Gabriel García Márquez, después Eduardo Galeano, de ahí William Crane, en el libro Las democracias de América Latina y el Caribe. Pues el gobierno hondureño reaccionó, dijeron, no, ese sí es Morazán. Hicieron todo lo posible para demostrar que ese sí era Morazán. Bueno, por lo menos de todos los anteriores, solo Irizarry tiene un busto ahí en la avenida de la Reforma, que ni se mira.
en un lugar donde nadie pasa. De ahí los demás, solo Mariano Gálvez, en la Universidad Mariano Gálvez, tiene una plaza. Pero mucha gente ignora dónde está enterrado Mariano Gálvez. Y académicos y maestros no saben dónde está enterrado Mariano Gálvez, no ha sido de interés. Valle, ya decíamos dónde está ubicada su casa. En la Academia de Geografía e Historia hay un busto de él en la entrada a la academia. Por esta referencia de un periódico, el Imparcial, pudimos ubicar el lugar de la residencia de Valle, ahora con su tumba. Aquí ya viene un aspecto importante. ¿Ven la tumba que no tiene lápida? Se asumía que esa es la de Valle, pero no teníamos suficientes evidencias. Entonces el año pasado, cuando presentamos esto, miren, indicaban que estaba enterrado en la Antigua, en el cementerio, en la catedral, en San Juan del Obispo, en el cementerio, en la catedral metropolitana. Recorrimos todo eso. Trabajo bien exhaustivo. Pero acá, como no hay documentación, sí logramos llegar al libro de entierros del Panteón de la familia Valle Mateu. Y no aparece el nombre ahí de José Cecilio del Valle. Entonces lo damos por descartado. Él falleció en 1834. ¿Dónde eran los entierros? En el cementerio del Hospital General San Juan de Dios, en ese tiempo. Ese se habilitó en 1832. Y anterior a ese, ¿en dónde los enterraba? En el cementerio del Sagrario, atrás de la catedral, donde está el mercado central. Entonces a Valle le correspondió que lo enterraran en el cementerio del Hospital General San Juan de Dios. Luego, ese cementerio se clausuró cuando se abrió el nuevo cementerio, que empezó a funcionar en 1882 bajo el gobierno liberal de Barrios. Entonces los que lograron rescatar amigos, familiares, sacarlos de esas tumbas para llevarlos al nuevo cementerio, si no hay documentación, no hay datos, entonces hay que hacer una investigación tremenda de leer cronistas, de leer documentos, artículos, estar yendo al archivo y seguir toda la pista. Y además, en muchos casos nos tocó casi ir tumba por tumba, porque no nos quedamos ahí. Esto, uno de los grandes investigadores, tal vez el doctor Aníbal Chajón, con el que hemos estado trabajando, nos proporcionó la vista de la placa. Miren, se robaron la placa en la tumba, supuestamente de Valle. Y esta placa pareciera coincidir con el espacio en el cual fue arrancada. Pero necesitamos todavía tener la evidencia fotográfica donde se mire todo el frente del panteón. Panteón es donde hay varios enterrados. Mausoleo es donde está solo una persona enterrada. Entonces, partimos de que esta puede ser la tumba de Valle, pero no lo damos al 100%. Seguro, ya nos comunicamos en Honduras, causó una sensación, conmoción tremenda para repatriar los restos de Valle. En el momento, hay que hacer una exhumación y una prueba de ADN para estar bien seguros de esto. Entonces, Valle pues sí tiene tiene una plaza ahora en la Avenida Las Américas. Y esta es la plaza que está en la universidad sobre Mariano Gálvez. Esta es la casa de Mariano Gálvez. No aparece en ningún libro. Es Octava Avenida y Novena Calle, ¿verdad? Un edificio, hay una casa grande que actualmente son oficinas del Congreso. Esa fue la vivienda de Vicente Filísola también. Bueno, ahí está enterrado Mariano Gálvez, en el auditorium mayor del MUSAC. Creo que sí lo sabían, ¿verdad? Muchas personas no lo saben. Creo que ni las mismas autoridades de la universidad saben eso. Y algunos historiadores como don Clodoveo Torres Mos, que lo mandó la Mariano como 6 meses a México a investigar sobre el segundo Mariano Gálvez, que hay muy pocos libros sobre eso. Hay historia escrita de Mariano Gálvez en su primera etapa, cuando fue jefe de Estado en Guatemala,
Pero ya cuando él parte al exilio a México, miren, es sorprendente la vida de Mariano Gálvez. Allá se dedicó a ejercer su carrera de abogado. Y hay un caso interesante. A él le tocó asumir la defensa de 3 órdenes religiosas. Lo que él había hecho en Guatemala como jefe de Estado, de expropiarlos y expulsar a los religiosos. Ahora le tocaba en México defender a las órdenes religiosas del Estado mexicano. Y gana Mariano Gálvez los 3 casos. Le dieron una indemnización enorme. En el documento aparece que tuvieron que llevar una carreta para llevarse toda la plata y el dinero que le pagaron. El tipo se hizo millonario. Entonces, pero bueno, hay mucho que hablar de él, que por cierto, este año es el centenario de la traída de los restos de Mariano Gálvez al país. Y yo no he escuchado nada, ni que se pronuncie en la Universidad Mariano Gálvez. No sé si lo saben, o supongo que sí. Entonces, miren, esto, la lápida, se daba por perdida. Esa lápida se perdió, lamentablemente, era de mármol de Carrara. La encontramos en el Museo de Historia, que está a la vuelta. Ahí está. Y debiera estar donde está su tumba. Pero bueno, entonces, así terminamos el segundo libro. Esto fue más a título personal, pero ahora viene ya la fiebre del trabajo, ya un trabajo institucionalizado, un trabajo grupal, un trabajo de parte de la universidad, ya donde nos hemos ido a meter al cementerio, a buscar aquellos personajes olvidados. Si bien el tema es de inteligencia artificial, les dije, hay un video donde les comparto sobre el uso de la inteligencia, porque no nos daría tiempo acá, pero profesores, tengan mucho cuidado, porque para historia hay muchas mentiras ahí en el ChatGPT. Yo lo he puesto a prueba. Y con temas que uno conoce, por ejemplo, le digo, ¿cuáles son las obras que escribió Antonio José de Irizarry? Y me saca un montón de libros. No seas mentiroso, le dije, esas no son. Estás dando información falsa. Entonces hay que llamarle la atención, hay que corregirlo también, porque es como un perrito amaestrado, no hay que tenerle miedo, hay que domarlo. Pero bueno, que tiene sus ventajas, sí, para hacer diseños de algunos cursos o programas y todo. Es fascinante aún para construir escenarios, nos sirve bastante como consejo. Han habido clavos y problemas serios. En lo que he visto, digamos, en la Facultad de Derecho, se han mencionado casos de tesis que han sido invalidadas. Se basaron en el ChatGPT con casos inexistentes, irreales. Entonces le digo, en historia sos un gran mentiroso, hay que tener mucho cuidado, por favor, al usarlo como elemento de sustento, de autoridad. Entonces hay que corroborarlo, hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Muy bien, y ahora viene lo más extraordinario que nos sigue pasando. Ya el libro está, ya se va a DESCA para el certamen, la convocatoria. Si lo aprueban, pues ellos lo van a financiar, esperamos. Pero seguimos en el cementerio, casi un día a la semana, yendo con Justo. Hasta me dijeron en la casa, ¿por qué no te llevas tu cama al cementerio? Que ya solo pasas más tiempo allá que aquí. Bueno, y uno no deja de pensar en esas cosas, especialmente cuando pasa esto. Miren, encontrar la tumba de don Alejandro Marure, eso es mejor que sacarse la lotería. Y le dije al ángel, ¿verdad? Al señor director Ángel y a la distinguida secretaria, bueno, ustedes, ¿qué vamos a hacer con eso? Por lo menos una placa de la Escuela de Historia debería estar ahí en esa tumba de reconocimiento, porque Marure aquí, Marure por allá, se celebra el Día del Historiador y nada en concreto. Fíjense que hay una pequeña placa ahí que dejó una escuela que lleva su nombre en 1969. De no haber sido por esos genios, por esos niños, esos maestros, esa tumba estaría perdida porque no hay otra identificación. Entonces, a la par, hay otras tumbas parecidas. ¿Quién estará ahí? ¿Será don Pedro Molina? ¿Qué otros? No hay datos. Entonces, aquí el uso de la inteligencia artificial ya es un tema necesario. Con la persona, estamos con Claudia Quintanilla trabajando esto,
con Horacio Martínez. Mire qué posibilidades hay, qué ha avanzado la inteligencia artificial para poder establecer quiénes están enterrados ahí. Es posible, y me hablaba de algunos programas. Hay que seguir con esta línea, pero bueno, voy a dejarle acá para que continúe el licenciado Castillo. Hoy salimos a las 7 de la noche, pero por algo ya don Tito está picado, que es el que tiene curso aquí, y dice que no hay ningún problema. Entonces, don Justo, por favor. Bien, muy buenas tardes a todas y todos, como se dice ahora, presentes y quienes ven esto de otra manera. Pues venía un poco corriendo como marchante de la historia, tengo que jugármelas en 2 unidades académicas, hay que correr de un lado para otro. Y ahora como profanador de tumbas también hay que estar corriendo al cementerio y del cementerio para acá. Sí, la verdad es de que se nos complejizó el proyecto porque lo que, como bien decía Guillermo, lo que inició con la búsqueda exhaustiva de la tumba de Irizarry, pues nos llevó a Domingo Estrada, a los Cruz y todo esto, pero no creímos las dimensiones que esto podía alcanzar y hasta dónde podía llegar los hallazgos ahí en el cementerio, la verdad. Y no es que estemos pensando en hacer historia de individuos por individuos, ni de hacer un culto a los héroes, ni cosa que se le parezca, porque entonces creo que no valdría la pena estar metido en esto. Lo que queremos evidentemente es tener elementos materiales que de alguna manera complementen los análisis que se pueden ir haciendo de estos individuos en su quehacer histórico, pero dentro de las colectividades, evidentemente, y el rol político y social que han jugado y su ubicación lo más objetivamente posible, ¿no? Entonces también dejamos claro eso porque si no estaríamos cayendo en simplemente le echamos flores al fulano de tal, miren, aquí está su estatua, aquí está su tumba y felicitaciones. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Se trata de hacer algo explicativo, algo abarcativo, que digamos, incluyente, digamos, a nivel de la sociedad, de que estos individuos se desarrollaron, jugaron sus roles respectivos, y esa es la idea, ¿no? Por supuesto que esto no se puede hacer de un día para otro, y ya con encontrar tumbas, monumentos, ya es ganancia para comenzar. Evidentemente hoy nos podríamos solo con Irizarry podríamos llegar a medianoche. De verdad, con Irizarry cada día que uno lee algo más, cada día que uno investiga más, se da uno cuenta de lo poco que conoce. Entonces, insisto, Irizarry, Domingo Estrada, que ya se mencionó, un personaje famosísimo, un personaje, imagínense ustedes, quienes son... amigo particular de José Martí, el más apreciado por José Martí aquí en Guatemala, ¿verdad? Y a quien Estrada iba a visitar en los momentos en que tenía oportunidad a Nueva York, a José Martí, ¿verdad? Y tiene toda una serie de escritos impresionantes, es un ideólogo de la reforma liberal, herencia que tiene del papá Arcadio Estrada, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimo que trabajar todavía, ¿no? Bueno, pero ya pasando a esto otro, Guillermo mencionaba algo que no consideramos encontrar es la tumba de Marure, por lo mismo de este cambio de cementerios, del Sagrario, del San Juan de Dios y todo lo demás. Pero ahí sí que coincidentemente buscando otras cosas, por ahí que damos la vuelta y que ahí le digo, espérate, y bueno, ahí encontramos la tumba de Marure. Yo creo que todos sabemos, no hay necesidad de hacer mayor comentario sobre Marure, y justamente por eso y por los inicios de las clases de historia de un 16 de octubre, si no estoy mal, es que celebramos el Día del Historiador. Dice que lo celebramos, porque en realidad no hacemos nada, ¿verdad? ¿Sí? No pasamos de un mensajito, feliz día del historiador, feliz día, y ahí se acaba.
tampoco hay mayor cosa. Creo que hay que retomar esto en serio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues bueno, creo que todos habremos leído los bosquejos de las revoluciones en Centroamérica o las efemérides, entre otras cosas, ¿no? Lamentablemente, Maruri tiene una vida muy corta, ¿verdad? Y pues como que no logra escribir. Por ahí leía que tenía una de las bibliotecas más grandes de Guatemala, que posiblemente era superada únicamente por la Biblioteca Nacional, ¿verdad? A sus 40 y algo de años que muere, ¿verdad? Bastante joven, ¿no? Entonces, bueno, es el caso de Maruri. Ahí está la tumba en el más completo abandono. Creo que alguien tendrá que hacer algo, si no esa tumba se cae, se pierde, y de no ser por esa lápida de la escuela que ya se mencionaba, no sabríamos que Alejandro Maruri está ahí justamente. Creo que aquí la Escuela de Historia tendría que hacer algo. Supongo que el Ministerio de Cultura, perdón que lo diga, si es que sirve para algo, ¿eh? Lo digo así, no solo aquí, en cualquier parte. Pero sí, no se ve que ahí haya algo, una respuesta a toda una serie de cosas. En fin, entre otras tumbas, suponemos que está la de Francisco Durini, ¿verdad? Famosísimo escultor y arquitecto, no sé, pero que es, al que se le deben en parte muchas obras acá, como la de Miguel García Granados, si no estoy mal. Creo que Cristóbal Colón también. El caso de Justo Rufino Barrios, si no estoy mal, si no me corrige el doctor Zúñiga. Y, en fin, un montón de obras acá, no solo en Guatemala, sino en Costa Rica, como el teatro. Hay una casa Durini aquí en Guatemala que queremos, no sé si alguien la conoce, le agradeceríamos. Y también en El Salvador, Costa Rica, Ecuador, en fin, ¿verdad? Esto es pero muy importante. Entonces, ubicar, encontramos una tumba de Flores Durini y no sabemos exactamente si ahí está Francisco, porque también el problema es del rapto de las lápidas, ¿verdad? Entonces eso nos dificulta un poco. Quizá uno de los hallazgos más significativos también fue, y que ha desatado ya toda una euforia en Honduras, es la tumba del presidente hondureño Luis Bográn. Créanme que yo jamás me imaginé que este señor estaba enterrado aquí en Guatemala, ¿verdad? El general Luis Bográn, presidente de Honduras, 1883-84 al 91, juntamente con Marco Aurelio Soto, que por cierto fue ministro aquí en Guatemala del gobierno de Barrios, de equivalente a educación, diríamos ahora. Son como los papás de la reforma liberal en Honduras, y pues esa tumba está acá. Quiero decirles que Luis Bográn estudió aquí en Guatemala, justamente en esta universidad, estando acá, cuando triunfan los liberales, se le nombró, porque era simpatizante del movimiento, se le nombró como comandante de uno de los batallones que guardaron la seguridad, ¿verdad?, ante la desaparecida policía y ejército del gobierno de Vicente Serna. Entonces ya desde ese momento se empieza a identificar con la reforma liberal y por supuesto va a ser partícipe de esta y va a estar del lado de Barrios al momento de la famosa Unión Centroamericana que de facto quiso plantear Justo Rufino Barrios. Pero entonces, sí, nos interesa mucho, ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? Algo que le dice Bográn a Barrios, estando totalmente en sintonía y en acuerdo con él a llevar a cabo esa unión. De hecho, Bográn había acantonado tropas en las fronteras de El Salvador cuando se inició la invasión de Guatemala a El Salvador, que ni siquiera inició realmente, ¿verdad? Ya leyendo detenidamente los documentos de la época, ni siquiera se dio el banderazo de salida de la batalla de Chalchuapa, ¿verdad? Antes de eso, Barrios muere. Pero en fin, es parte de otra cosa. Entonces, Luis Bográn, de hecho, Guillermo ha estado en contacto con gente de Honduras para ver si la familia o las autoridades del país o de Santa Bárbara, un departamento aquí lindante con Guatemala, del que era originario, pues, les interesa la repatriación de los restos. Creo que esto podría ser más factible que lo de Valle. Con lo de Valle, pues ya sería un poquito más complicado, pero eso ya depende del interés de los hondureños, ¿no? ¿Verdad?
En el caso de Valle, yo no sé, ¿verdad? Pensando en lo que decía Valle en algún momento, que él era más guatemalteco que otra cosa, no sé hasta dónde procedería o sería conveniente, pero eso no lo decidimos nosotros, ¿verdad? Lo deciden otras personas. Entonces, Luis Bográn, encontramos también en la tumba de Carlos Martínez Durán, seguramente ustedes la ubican en el cementerio, y consideramos, no sé, posiblemente el mejor rector que haya tenido Guatemala, entre pocos de los últimos que han habido, que podemos decir buenos. A él se le debe la repatriación de Domingo Estrada, de Fernando y de María Cruz, entre otras cosas, ¿verdad? En realidad un personaje muy significativo y cuyo busto está aquí nada más en esa rotonda también, hecha durante la administración de Yafet Cabrera, al menos eso hizo, ¿verdad? Pero estaba en el más completo abandono, hasta ahora que intentan ahí pues medio limpiar un poco y bueno, creo que hay mucho que hacer todavía, ¿verdad? Pero pues ahí está Carlos Martínez Durán, ¿no? Este señor, miren, este señor es ¿cómo les diría? Un auténtico intelectual, Ramón Antonio Salazar. Aquí lo dice todo. Un liberal posiblemente extremista en algún momento, demasiado radical con los conservadores, pero, ¿qué les digo? Muy claro y muy objetivo en ciertos análisis, ¿no? Tiene varios trabajos, entre ellos la historia de los 21 años y el tiempo viejo, se los recomiendo, en realidad para quienes querramos conocer la Guatemala de más o menos 1860 al 71 hasta el momento de la reforma liberal, justamente aquí, ¿verdad? Y créanme que cuando uno lee esto cree que está en la actualidad. Hay cosas que uno dice, pero si eso las estamos ahorita se vive. Habla, por ejemplo, de la elección de Vicente Serna, de la segunda elección, y dice, todos estábamos en el Congreso o en el Teatro Carrera, me parece que fue esto, y pues los jefes de los partidos ahí haciendo su respectivo lobby, diríamos ahora, con la gente, dice, y veíamos circular, dice, se daban las manos y también papelitos entre las manos, que ya sabemos que eran cheques. Estamos hablando de 1869. Parece que la cosa no cambia aquí ni quiere cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Solo para finalizar con Salazar, dice una persona, dice médico de formación, quizá por cuestión familiar más que otro, pero más escritor, más literato, escribió novelas, escribió toda una serie de cosas y dice que hablaba muy bien, aparte del castellano, el alemán, el francés, el inglés, y bueno, yo creo que con razón los puestos, ¿no? Este señor Lorenzo Montofa de Rivera, muy apreciado por José Martí también, dice, este señor no estuvo en la independencia, pero es un prócer de la independencia. Palabras de José Martí en relación a Lorenzo Montofa, que tuvo que ser exiliado por el gobierno conservador y luego regresará con los liberales. Bueno, en Costa Rica jugará un papel importante siendo embajador, me parece, o es el equivalente, o ministro de Relaciones Exteriores. Igualmente aquí en Guatemala durante el gobierno de Miguel García Granados, Lorenzo Montofa. Una tumba muy bien conservada, por cierto, afortunadamente, ¿verdad? Y miren esto, ¿verdad? Qué tristeza, ¿no? Las tumbas de los Rodríguez Macal, Rodríguez Beteta, ¿verdad? Dos escritores de talla más que nacional, por supuesto, ¿verdad? Y en el caso de Rodríguez Beteta, diplomático, escritor de aquel famoso libro No es guerra de hermanos, sino de bananos, ¿verdad? Y quien no conoce y quien no ha leído los libros de Virgilio Rodríguez Macal. Y si no los hemos leído, por favor, les encargo. Bueno, una de las cosas importantes que creo yo que se gestaron durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, independientemente de cualquier cosa que podamos decir, con esto no lo estamos defendiendo, pues es como un arranque realmente de un proceso de identidad nacional
un poco mestiza, si ustedes quieren. Pero de ahí parte toda una serie de creaciones artísticas, literarias, musicales, pero muy significativas que van a trascender hasta la actualidad. Y menciono esto justamente porque la tumba que estamos viendo es la tumba de Germán Alcántara, ¿verdad? Quien en su momento fue director del Conservatorio Nacional y toda una serie de cosas más. Pero quizás lo más importante, ¿quién no ha escuchado Mi Bella Guatemala? ¿Sí? Mi Bella Guatemala es prácticamente un himno más para Guatemala, ¿no? ¿Verdad? ¿Y quién no ha escuchado La Flor del Café? ¿Verdad? Muy poca gente sabe quién es el autor, ¿verdad? Nosotros sí lo sabemos, obviamente, ¿no? El compositor de estas melodías, Germán Alcántara. Quiero decirles que La Flor del Café es un vals que incluso los mexicanos se lo raptaron. A mí me consta porque yo tuve el disco, lo compré en Chiapas, en donde está grabado por una marimba mexicana y bueno, pues obviamente se dieron una serie de reclamos y la cuestión que la grabación supuestamente se quita, aunque en realidad no es así, por lo que yo tengo, ¿verdad? Y La Flor del Café en un concurso, dicen, no tengo muchos detalles de esto, pero en Viena, en un concurso de valses, saca un segundo lugar a nivel mundial. Entonces creo que o sea, hay muchas cosas que hay que rescatar definitivamente dentro de un plano más cultural, artístico, si ustedes quieren, pero creo que es significativo que lo conozcamos, ¿no? Francisco Barrundia, pues todo lo conocemos y pues es uno de los próceres, si no prócer, pues uno de los ideólogos de la independencia, con mucha participación. Creo que muere en el extranjero y luego repatrian sus restos y gracias a eso él sí tiene un monumento así digno, diríamos, aunque también ha sido depredado, ¿verdad? Y aquí, pues ahí tienen a su general, mi tocayo, justo Rufino Barrios. No me pusieron justo por eso, conste, justo me pusieron porque el calendario decía 6 de agosto, día de San Justo. Entonces, a mí no me preguntaron, porque si no yo hubiera dicho que no quería ese nombre, porque soy más Adalberto que Justo, ¿verdad? Entonces, ahí está la tumba. En este caso sería un panteón, por lo que... Oh, perdón, mausoleo. Un mausoleo. El caso de Barrios, a quien lo trataron de enterrar un poco emulando lo que hay en París, ¿verdad? Con Napoleón Bonaparte. Hay que salvar grandes distancias, pero ya metiéndose a la vida y al quehacer de ese Barrios, pues es interesante, ¿no? Y yo creo que amerita estudios más profundos, la verdad. Creo que todavía nos quedamos un poco cortos. Acá, la tumba de los García Granados, ¿verdad? Ahí se menciona al general Miguel García Granados, aunque él realmente no está allí, ¿verdad? En ese monumento que podemos ver en el cementerio. A él lo sumaron bueno, lo trasladaron afortunadamente del San Juan de Dios para el cementerio general y de ahí lo sacaron del monumento que tenía. Lo tuvieron algunos años por ahí en un panteón de huérfanos o de niños, ¿cómo la cosa? Primarios. ¿Perdón? Primarios, dice, bueno, debe ser acá en niños, ¿no? Y entonces, al final el ejército, pues, decide hacer un traslado definitivo en 2021. Sí. Y entonces ahora sus restos radican, pues, no sé si para bien o para mal, pero honorablemente, entre comillas, en la Escuela Politécnica en Zacatepec, ¿verdad? Pues creo que es uno de los que está así como en un lugar especial de todos, al final de cuentas. Jorge García Granados es un personaje fabuloso en el sentido de haber dirigido la comisión, ¿verdad?, que prácticamente dio el dictamen final para la creación del Estado de Israel, para bien o para mal. Lo digo así y ustedes sabrán por qué. Entonces, bueno, ahí también está esta Marieta García Granados, la famosa niña de Guatemala, hija de Miguel García Granados. Parece que murieron el mismo año, ¿verdad? Dicen que murió de amor, pero nosotros sabemos que murió de tuberculosis, igual que el papá, ¿sí? Entonces, la tumba del coronel, después general Venancio Barrios, hijo mayor de Justo Rufino Barrios. Rufino Barrios había tenido un montón de hijos, ¿verdad? Y supongo que era el mayor, lo acompañó en casi todas las batallas, si se le puede llamar así,
que incidieron en la toma del poder por los liberales y justamente murió en la batalla de Chalchuapa. Tiene un monumento muy, bueno, lo que queda, ¿verdad? De mármol, y pues tenía ahí el nombre de todos los combates en donde participó, pero ya poco se puede ver y ahí están muy abandonados como casi todo en ese cementerio general, ¿verdad? El Choapa. Licenciado Mario Méndez Montenegro, creo que todos sabemos, solo que Mario Méndez Montenegro creo que no fue presidente, sino candidato a la presidencia, ¿verdad? Y ya cerca de las elecciones, pues creo que es un 31 de octubre, si no estoy mal, se muere o lo murieron, ¿verdad? Que es más seguro, ¿verdad? Porque era el candidato por el Partido Revolucionario, y aunque era del ala derecha de los revolucionarios de octubre, pues al final era más democrático que cualquiera de los otros partidos que pudieran haber. Y entonces, pues bueno, muere Méndez Montenegro, ahí está su tumba, y en su lugar Julio César Montenegro, cuya tumba también ubicamos y más adelante va a aparecer. Luego, pues quién no conoce esta tumba, supongo, la tumba del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Repatriado, si no estoy mal, en el año de 94, 95, 1994, 95. Yo estuve allí en esa repatriación, me imagino que algunos de ustedes también, ¿verdad? Estuvimos allí y bueno, fuimos ahí sí que testigos de los homenajes que bueno, estaban por demás, pero peor si no se hubieran hecho, creo yo. Y bueno, ¿qué más decir de Arbenz? También está ahí enterrada doña María Vilanova, la esposa de Arbenz, y con quien tuvimos la oportunidad de tener más de alguna conversación, afortunadamente, ¿verdad? En su momento. Y aquí la contraparte, ¿no? ¿Verdad? Nada más y nada menos que el coronel Carlos Castillo Armas, ¿sí? Y ya todos sabemos también el papel nefasto que este señor jugó en el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, y ante todo es interesante leer esas plaquetas, ¿verdad? ¿Sí? Ante todo, especialmente la de la democracia cristiana de Guatemala. Ya vean ustedes. Qué firmitas, ¿verdad? Saludos, Vinicio Cerezo Arevalo. Y demás hierbas. Entonces, ahí está la tumba, ¿verdad? Ahora creo que la pintaron, creo que ya tiene otro color, ¿verdad? Y bueno, pero digamos que está aceptablemente cuidada, ¿no? Carlos Castillo Armas, yo creo que aquí no hay necesidad de mayores detalles, todos sabemos el papel que juega este individuo en eso. Entonces, solo apuntando ahí en las otras dos placas, dice la Asociación de Directores de Colegios Privados al coronel Carlos Castillo Armas, gratitud, respeto, cariño. Y la otra dice al Libertador de Guatemala, coronel Carlos Castillo Armas, Santa Lucía, Cotzumalguapa. Esas son parte de las placas de agradecimiento que están ahí, que no es tan frecuente verlas en otras tumbas. Solo quiero hablar de esta, ya que el tiempo nos va avanzando. Esta es una tumba muy significativa, la tumba de la bruja, tal vez la ubican. Todas las columnas y la arquitectura es así estilo celta, pero fíjense que es de las pocas que resguardan sus cadenas. Ahí los ladrones no se han animado a meter mano en eso porque dicen, de repente nos cae la maldición. Entonces es de las pocas respetadas. Incluso esta tumba tiene un conducto que sería como respiratorio, que va hasta el fondo de la tumba. Llegan personas a hablarle a la bruja, a pedirle, a solicitarle o a grabarle. Poniendo su celular, dice que ahí la bruja se comunica con algunos y les manda sus cálidos mensajes. Y la cruz está cubierta totalmente por toda la vegetación y así se ha quedado. Creo que nadie se anima a entrar ahí. Arriba de esta tumba, por cierto, está ubicada la tumba de Juan Pedro Laporte. Está en un cerro, acá ubicada, pero tiene que pasar uno, ahí esa es
digamos, la seña para poder atravesar. Y ya estas últimas todavía tenemos que ordenarlas en lo que son literatos, lo que son diplomáticos, en lo que son escritores insignes o presidentes por las épocas cronológicas que vivieron. Aquí hay una que a Justo Castillo le va a encantar comentarla, la tumba del Mariscal Zavala. Sí, creo que del Mariscal Zavala sabemos que juega un papel significativo en la derrota de los filibusteros en Nicaragua, en la guerra esta de 1856. Pero el Mariscal Zavala en realidad era, ahí sí que de origen nobiliario, de lo que se podría considerar acá, era, además estaba emparentado tenía un parentesco con Miguel García Granados, si primos, algo así, ¿verdad? De Miguel García Granados Zavala, o Izabala, una cosa así. Entonces, es un personaje que digamos, se desarrolla en la cuestión militar, participa, digamos, con los filibusteros y se habla de la batalla de San Jacinto y se habla de la intervención de Guatemala justamente en 1863 en El Salvador, en donde justamente Mariscal Zavala estaría presente. Y también el Mariscal Zavala era el jefe del Estado Mayor del Ejército de Barrios que iba a combatir en Chalchuapa, ¿verdad? Conjuntamente con otro general que está justamente enterrado a la par de Ramón Salazar, que es el general Andrés Telles, que era como la persona de confianza o el segundo de a bordo del mismo Justo Rufino Barrios. Pero, pues igual, ¿verdad? Este monumento solo porque está así en lo alto, buscamos ¿qué les diría? Las placas, creo que solo hasta aparece esta de frente, todas las demás se han robado y no tenemos mayor información en cuanto a la tumba propiamente, en cuanto al papel de él, por supuesto. Fue candidato a la presidencia por los liberales en 1869, cuando le dan el triunfo nuevamente a Vicente Serna y bueno, su participación militar llega hasta el 85, justamente en la batalla de Chalchuapa. El general Buenaventura Pineda, a ver, alguien que me diga, ¿quién fue Buenaventura Pineda? Yo tampoco. Cuando a veces se confunde, esto creo que nosotros no, pero a veces confunden cuando se da el movimiento de 1944 y se habla un poco del derrocamiento de Ubico, ¿no? ¿Verdad? Y resulta de que Ubico no es derrocado, igual que el mismo Arbenz tampoco es derrocado, ¿verdad? Que se obligaba a renunciar, es otra cosa, pero algo así. Cuando renuncia Jorge Ubico, que por cierto aquí está la tumba, ¿verdad? Toma el poder una junta militar integrada por los generales Buenaventura Pineda, Eduardo Villagrán Ariza y Federico Ponce Báides. Entonces, Buenaventura Pineda es justamente uno de los triunviros que quedaron a la salida de Jorge Ubico, ¿sí? Ubicamos la tumba y pues como detalle, como dato de alguna manera interesante, por lo menos para cultura general hay que saber, creo yo que lo tenemos acá, ¿no? ¿Verdad? Aquí en perdón, fíjense que las cosas raras, increíbles, no sé, inconcebibles. Ven ustedes en la tumba de Francisco Javier Arana, que estaba custodiada por 2 soldados de piedra, 2 soldados grandotes, pues más de 2 metros. ¿Qué les parece que se robaron un soldado? Y solo quedó uno. Entonces, llegar a esos extremos ya nos dice todo lo que puede pasar ahí en el cementerio. Ahora, esta foto nos las proporcionó el licenciado maestro Quique Gutiérrez con sus estudiantes. Ahí ven ustedes que está la cabeza del soldado. Entonces la dejaron tirada, así como en la tumba de Luis Bográn. Miren, qué tristeza, arrancaron una columna de mármol y la dejaron tirada. Estaba muy pesada. Solo porque andábamos algo cansados, no le dije a Justo, mira, echémosla en el carro porque no, llevarla a la embajada de Honduras o algo, pero tal vez no se hubieran metido ahí con las cuentas con la ley, mejor evitamos eso.
Entonces, y todo el hierro. Se robaron todas las rejas de la tumba de Barrios. Si la tumba de Barrios, que es la más visitada, tiene unos cañones ahí, solo eso dejaron como base, pero todas las rejas se las robaron. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Y algo que sí es inaudito, no sabemos qué pasó con la tumba de Paco Pérez. Cuando fuimos con el doctor Chajón, venga, yo los voy a llevar, aquí está. ¿Y aquí está de dónde? Como media hora buscando y nada. Aquí estaba, desapareció la tumba. ¿Qué pasó? Es que yo creo que estaba enterrado en un panteón que era particular y saber qué pasó, pero se quedó soterrado ahí. ¿Cómo es posible? Si eso ocurrió a una figura de la talla de Paco Pérez, y uno se pregunta por qué Quetzaltenango, por qué Huehuetenango no hicieron algo en su tiempo. Por repatriarlo es una indiferencia total, y eso se marca en todo el cementerio. Un sitio de alta peligrosidad. Este año fuimos con la maestra Claudia Quintanilla y sus alumnos de arqueología, y les mostramos parte de todo esto, la gente muy interesada. Pero miren, el peligro al que uno se expone ahí en ciertas zonas, donde estuvo sobre todo la tumba de Bográn, les digo a mis amigos de Honduras, miren, no saben las cantidad de horas que pasamos ahí, porque ahí sí tocó, como en otros lados, rastrear y ir buscando lo que nos ha pasado con Durini, de tumba en tumba prácticamente. Pero las luces que eso aporte, pues vale la pena el riesgo en el que hemos caído. Entonces, algo tiene que pasar acá, porque esta tumba creo que sería objeto de otra plática sobre arte de doña Agripita Sánchez, ¿verdad? Estaba leyendo en una revista posesionada las tumbas más lujosas de América Latina. Esta la colocaban como la segunda. La primera, decían, está en Argentina. Mármol de Carrara auténtico, las mejores piezas. Se volaron la cabeza de los angelitos y otras partes de los cuerpos ahí, y las cadenas, ¿verdad? Ahí es tierra de nadie, pues. No estábamos en un trabajo detectivesco, pero sí hemos visto bandas bien organizadas que operan ahí al interior del cementerio. Entonces, es triste todo esto. Y se van encontrando figuras, ¿verdad? Rubén Akeche Mancía, los seguidores de fútbol saben quién fue Rubén Akeche. Esta tumba tan lujosa corresponde a la familia del famoso bachiller Cisniega Otero. Mientras que esta es la tumba de doctor Pedro Molina Flores, sobrino de don Pedro Molina Mazariegos, quien esperamos encontrar la tumba. Ahora esto sí es triste. La tumba de Mario Monteforte Toledo. Miren en qué condiciones se encuentra. Pero uno se pregunta también, ¿y la familia qué? Porque ahí también tiene mucho que ver la familia, ¿verdad? Así que esto no ha terminado. Esto todavía sigue. Ahorita estamos casi que muy metidos en lo que viene, que es la tumba de Francisco Durini, un escultor de talla mundial, así. Entonces, una figura extraordinaria. Entonces, mañana precisamente tenemos una reunión con un eminente arqueólogo salvadoreño, Herbert, ¿qué apellido es? ¿Ah? Erquicia, correcto. Entonces, él nos trae alguna documentación sobre Durini, libros que ya no están en el mercado. Y miren, esto es fascinante, amigos, el colaborar, el compartir. Y producto de esto es que también queremos compartir con ustedes. Queremos darles todas las revistas desde 1925 hasta la fecha de la Academia de Geografía e Historia. Esto me lo hizo llegar una gran persona, Cintia Mejía,
Y queremos, miren, la belleza de los artículos que están ahí y la colección de la Biblioteca Guatemala. Estamos viendo con Lisa cómo hacer el documento, porque es muy grande. ¿Cuál es la mejor forma para poder trabajarlo? Entonces, se los ofrecemos. Vamos a trabajar en eso para que ustedes lo puedan tener. Y es un excelente material de consulta. Algunos libros los encontramos en un sitio hablando de la inteligencia artificial y todo eso. Archive.org. Miren, hay unos libros fantásticos y sobre todo libros antiguos. Entonces, libros que incluso aquí en San Carlos no los prestan, porque ese solo hay un ejemplar y no se puede prestar, está encriptado ese. Entonces, tuvimos acceso a mucho material y ustedes lo pueden tener, solo hay que saber dónde buscar. Pero ojalá, digamos, valoren, aprecien y este regalo que nos da la Academia de Geografía e Historia, porque sí vale la pena, para que estemos actualizados. Las plumas que escriben desde esa fecha, impresionantes. Entonces todos los personajes, muchos de los que hemos hablado, ahí tienen plena participación. Muy bien, ya nos están sacando la tarjeta de prevención, no es de expulsión todavía, es de prevención para concluir con esta fase. Gracias. Agradecemos muchísimo al licenciado Castillo y doctor Zúñiga, y pues sí, vamos a detenerlos un momento, pero para darles, mira eso. Pero para darles un espacio a ustedes en este momento, si desean intervenir, podemos hacerlo ahora. Por favor. Gracias. Felicitar al doctor Zúñiga y al licenciado Augusto por este trabajo, que yo como profesor miro que es un compendio de material didáctico. Ya dijo el licenciado Augusto, no es enaltecer los personajes, sino nos va a servir de referencia para construir una crítica desde las aulas. Yo tengo dos preguntas, aquí los dos pueden responder. La distribución del cementerio, sé yo, mis pocos conocimientos, en los primeros espacios o los primeros tramos, ahí está la gente alineada. Y veo que estos personajes están la mayoría, en las entradas. Al fondo está la clase pobre, en nichos, en un espacio, si no pagan en cierto tiempo, lo sacan y los llevan a cosa común. La pregunta es si también hay algún personaje al fondo donde está la clase pobre, porque vemos en el cementerio también esa estratificación social. Una. Y la segunda es si hay referencia en las lápidas que ustedes han encontrado de mensajes cristianos. Porque la curiosidad es de que parezcan una cruz, ángeles, querubines, o mensajes cristianos para saber también la influencia o el poder de la iglesia en la época en esta vida de los personajes. Gracias. Gracias. Tal vez en la primera parte, en el libro van a encontrar bastante información sobre el cementerio. El cementerio tiene 22 manzanas, está localizado en el cuadro, tiene 22 cuadrantes. Entonces, decía que en el libro van a encontrar bastante de esa aclaración de las 22 manzanas que tiene el cementerio general. Y fíjense que el cementerio general surgió no así por imposición de barrios, de decir aquí se hace y aquí se hace. Él consultó con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos y una comisión determinó cuál era el lugar adecuado para poder establecer el cementerio. Entonces llegaron a esos potreros del Guayabo y ahí se adquirió esa propiedad. Entonces, lógicamente es cierto lo que dice Francisco. Incluso se ven tumbas, se ven
panteones extravagantes, ¿verdad? Hasta de pirámides egipcias y todo lo demás. Y sí, ¿por qué egipcia? Es que es el monumento a la cerveza, como eso los hizo Platudos, y varias cosas que se mencionan ahí. Pero en toda esa primera cuadra, digamos, que están personajes importantes. Ustedes por los apellidos pueden ver Arzú, Batres y una serie de personalidades, Valle, ¿verdad?, que acompañan todo ese recorrido. Entonces, en el sitio más pobre, digamos, no está en ese cuadrante. El sitio más pobre está en algo que se llama la isla, que es un lugar sumamente peligroso. Ahí sí no nos hemos animado a ir porque no ha habido realmente necesidad, pero todavía se habilitó otro sector, que es el de la verbena, que dice esa es la parte más peligrosa de los cementerios y se esperaba unirlo. No sé si ustedes han llegado ahí al final de eso, para ver si es factible construir un puente o algo y unir los dos sectores. Pero sí, definitivamente, sí está esa diferenciación. Incluso alguien estaba preguntando justo, mire, con el sector indígena, cuando hicimos la visita, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tratamiento se les da? Dentro de todo este ordenamiento, los altos riesgos ha sido la erosión del barranco. Ustedes ven la tumba de García Granados. Esa tumba, sacaron ahí a García Granados porque estaba a punto de ceder y está muy cerca del barranco. Pero no es así como pasó el tiempo y la tumba todavía está. O sea, no sabemos qué va a pasar adelante, pues, pero ahí está la carretera, el camino que va hacia ese sector de la isla y se ve mucha gente caminando hacia la isla. Entonces sí, habría que darse una vuelta para ir a constatar cómo es realmente. Y con las lápidas ya es gusto de cada familia, ahí hay de todo. Entonces, por la ornamentación, estuve viendo los detalles sobre la supuesta tumba de Durini. Esperamos confirmar lo que esa es la tumba de Francisco Durini y tiene un acabado un poco distinto, un poco diferente. Pero sí, lógicamente, así como hay epitafios, hay mensajes de diverso tipo, pero eso ya es parte de otro trabajo, entrarle más a fondo a toda esa ubicación. Sí, creo que tal vez agregando ahí un par de cosas más, creo que lo que sí se puede evidenciar en esa entrada, digamos, la entrada principal del cementerio siguiendo directo prácticamente, vamos a encontrar tumbas de ahí sí que de apellidos de los, llamémoslos así, no sé hasta dónde partidos, pero banderías políticas de los conservadores, y obviamente ya sabemos qué significa decir conservadores. La mayor parte están ahí, creo yo. No estoy diciendo que todos, pero la mayor parte. Mientras que, y también por el lado de la avenida, la paralela a la calle de afuera, ¿no? Sí se puede evidenciar eso. Mientras que en lugares un poquito más lejos, pero no tanto, aparece la figura de los liberales. Es que eso sí se ve bien, es bien evidente cómo al final de cuentas coparon los principales lugares, mientras que personas ya sin mayor trascendencia, sin importancia, están muchos más alejados, algunos en tumbas particulares y otros pues en esos colectivos. Definitivamente hay bueno, incluso las donde están los maestros, hay un panteón de maestros, pero está el montón, digamos, el lugar está bien cuidado, ¿no? Pero, y donde están también los artistas, está Chalío, si alguien recuerda, y algunos otros más, que están aceptablemente cuidados, pero eso ya es una cosa muy reciente. Pero de lo que se preguntaba inicialmente, sí es evidente, sí es muy obvio ahí en la entrada, ¿no?
Y ante todo, apellidos, ahí sí que apellidos de conservadores y apellidos de liberales se notan y se diferencian perfectamente. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo solo quiero felicitar a los colegas por su interesante proyecto por varios aspectos. Entre ellos, porque evidencian un trabajo investigativo histórico de campo y que por ello mismo han sostenido un enfoque teórico de todo ese entramado, de toda esa red de intelectuales liberales y no liberales que ustedes han expuesto. También porque este trabajo está demostrando la capacidad de hacer un proyecto investigativo multidisciplinario. Entonces, eso habrá que subrayar que es un esfuerzo bastante sustancial y novedoso, porque no se ha hecho mucho acá en la escuela, y pone en evidencia que efectivamente entre las ciencias sociales hay un diálogo que necesita ser descubierto y descubrir esos hilos que entretejen los saberes y los conocimientos de los diferentes campos que se tienen. Entonces, felicitaciones compañeros, colegas, excelente aporte y pues estamos emocionados a seguir viendo y materializado ya el libro y enhorabuena. Bueno, creo que quizá tendríamos tiempo para una intervención última, si alguien desea hacerlo. Y como pues sí, ya nos está ganando el tiempo, vamos a ir concluyendo, ¿no? Pues sí, antes de terminar, de agradecer al doctor Zúñiga y al licenciado Castillo. En algún momento ellos nos comentaron de que el tema no se acoplaba pues a la inteligencia artificial, que era como pues el centro del tema para este seminario. Sin embargo, pues nosotros conocemos su trabajo y vimos que era un excelente espacio para que nos compartieran pues todo este rescate realmente que están haciendo. Así que muchísimas gracias por compartirlo. Ellos también nos han proporcionado material que desde la unidad de planificación se les está haciendo llegar vía correo electrónico para que puedan contar con pues mucho más material acerca del trabajo que ellos están realizando y libros y folletos complementarios con este interesante tema. Para mí va a ser un honor hacerles entrega en este momento de la constancia que les vamos a entregar como pues, un pequeño agradecimiento a toda esta jornada que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente reconocimiento al doctor Guillermo Zúñiga Diegues por su disertación La Historia Olvidada, como parte del 29 Seminario Taller de Actualización Docente para Profesores en Ciencias Sociales, impartido el día de hoy, 4 de marzo de 2025, con las firmas del doctor Ángel Valdés, la maestra Alejandra Medrano y la maestra María Andrea Monroy Alvarado. Yo le voy a entregar al doctor de este reconocimiento. Sí. Con el cuento de la foto y no por su café. Gracias. Y con el mismo texto, el licenciado Augusto Castillo Galindo, le hacemos su entrega. Entonces, el reconocimiento, siempre agradeciéndole mucho pues, compartir con nosotros. Gracias. Qué bien falta el Y bueno, recordamos a todos, pues aquí tenemos ya colocado el código QR para que registren su asistencia y también podamos hacerles llegar, como ya hemos venido diciendo, ese material que los conferencistas nos están compartiendo para hacérselos llegar. Y a quienes están conectados también ya está disponible el enlace para que de igual manera registren su asistencia. Vamos ya terminando y pues tenemos ahí una reflexión para compartir en este momento. Agradecemos también al licenciado Zúñiga y al licenciado Castillo que ellos pues han querido compartir con nosotros este momento con esa reflexión que podemos disfrutar en este momento. Les esperamos el día de mañana a la misma hora
aquí en este mismo salón, y a quienes están en las redes, pues también seguir la transmisión para pues continuar con este taller. Muchísimas gracias y muy feliz tarde para todos. Alma dijo que iba a hacer su grupo para hacer un